Bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias porque nos tienes aquí. Te damos muchas gracias porque hasta aquí nos has sostenido, nos has bendecido. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos que los planes que he compartido con tu hermosa iglesia salgan no conforme yo quiero, sino conforme a tu perfecta voluntad. Bendícenos este día hablándonos de tu palabra, de tu buen consejo. Enséñanos a edificar e impúlsanos conforme a tu buen espíritu. En el nombre de Jesús, Señor amado, y el pueblo del Señor dice, amén. Dale palmas fuertes a tu Dios. Aleluya. La reunión pasada estuvimos describiendo un grupo de personas, ¿te acuerdas? Al simple y al avisado. Y hoy quiero que describamos a los otros dos grupos que quedaron pendientes, que sería el impío y al necio. Amén. Son muy diferentes los tres y quiero que por favor me acompañes en tu escritura, en la pantalla, pero saque su Biblia. Y vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Y dice la escritura, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Malo es el impío. Entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dentro de la casa del Señor, mi amado, porque quiero recordarte que el Señor le está hablando a la iglesia, no le está hablando al que está afuera, está instruyendo a su casa para que estemos con el entendimiento de las cosas que suceden dentro de su casa. Es decir, dentro de la casa del Señor, todos recibimos el mismo alimento espiritual. Todos recibimos al mismo Espíritu Santo. Todos recibimos la misma salvación. Todos recibimos al mismo Cristo. La pregunta es, ¿por qué a uno les cae más el 20 que a otros? ¿Alguien me puede decir? Le dio al clavo. Porque hay mayor disposición. Cada uno de nosotros, recuérdese que somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir esto? Espíritu. El espíritu es el depósito donde el Señor imparte todo lo que viene de la intuición, la sabiduría, etc. Pero el alma es el asiento de nuestras emociones. Aquello que le llamamos, ay, es que ahí está mi corazón, está en el alma, la mente, los impulsos, todas las reacciones, todos los pensamientos, ¿dónde se encuentran? En el alma. Con esto en mente, por eso los 12 discípulos tenían la misma enseñanza, pero hubo a uno que se le fue la onda, porque su corazón no estaba dispuesto. En la Escritura, en cada vez que usted lea la palabra y encuentre la palabra maldad o la palabra culpable, hacen referencia al hombre impío. ¿Y por qué? Porque esas tres palabras, impío, maldad y culpable, vienen de la misma raíz hebrea. Es decir, se refieren a aquella persona que es culpable de ofender a Dios. Los impíos es aquella categoría de personas que han cometido males, que están dentro de la casa del Señor, pero no tienen arrepentimiento. Es decir, continúan con su misma forma de vida. A lo mejor sienten remordimiento, como dicen en el mundo, tienen esa cruda moral, pero no hay un arrepentimiento genuino.
El impío, a pesar de haber escuchado de Dios, no le ha conocido, no lo ama, no lo busca, no le obedece, no le honra. Por lo tanto, dentro de la misma casa del Señor hay gente con la que llegamos a convivir y aborrece la misma iglesia. Yo tengo muy en mi corazón una persona que me decía, una mujer cristiana que me decía, odio a los cristianos. ¡Qué fuerte! Pero aquí hay algo importante. Ese tipo de personas señalan, critican y se burlan de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay mucha información, pero no hay transformación. Hay muchas cosas, pero no hay una realidad del Espíritu Santo. Más bien, hay una tendencia destructiva hacia la carne. Normalmente el impío es aquel que oprime al justo. Te voy a dar algunas características. Se burla de las personas, ofende a las personas, pero también un impío es aquel, y ojo con lo que te quiero decir, y usted tiene que estar bien cauteloso con esto, es aquel que pide prestado dinero y no paga sus deudas. Ese es un impío. Son personas que con sus palabras es como al momento de hablar te lanzaran un alambre de púas y comienzan a herirte. Y esas heridas generan amargura. En la Escritura, al estar estudiando esto, encontré que hay 3 palabras hebreas que describen perfectamente al impío. Y una de ellas es, como tal, impío. Otra, pecador. Y otra, una persona sin ley. Vuelvo a repetir, impío, pecador y una persona sin ley. Y todas estas apuntan a diferentes cualidades del corazón. Y es que lo primero que hace el impío es que rechaza y contrista la obra del corazón de Dios. El impío, mi amado, tiene un comportamiento dentro de la casa del Señor que es como si usted se dislocara una parte de su cuerpo. Está dentro del cuerpo, pero no está sincronizado. ¿Me doy a entender? Es como una persona que, como ese dolor de, no sé, de mano, de una mano dislocada, un codo dislocado, un hombro dislocado, que al momento de moverlo duele, como que genera herida a todo el cuerpo, como que está buscando dividir todo el cuerpo. Así el impío dentro de la casa divide, fractura, provoca el deseo de imponer su voluntad a manera de decir, Dios no gobierna, yo hago lo que quiero. ¿Me di a entender? Es decir, el corazón del impío al momento de no tener un corazón arrepentido, gesta de forma continua maldad. De acuerdo a la Escritura, un impío no encuentra paz. Dice la palabra que el impío le es difícil dormir de noche, no haya descanso. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad que ha gestado que genera a sí mismo agitación por el resultado de su conducta para con los demás. Porque el impío tiende a generar caos en los que lo rodean, confusión en los que le rodean. Por eso el impío luego sale a la luz. Es fácil conocer un impío. Efectivamente se disfraza, llamémosle así, se camuflajea, pero es fácil de saber, mira, ahí va un impío. ¿Y los impíos están dónde?
en la casa del Señor. No estoy hablando de alguien de fuera. El impío son aquellos que están junto al camino. ¿Me doy a entender con esa frase? ¿Quién es el camino? O sea, no están en el camino, sino están junto al camino. Hay una gran diferencia. Una persona, un impío, es aquella persona que aún con su forma de vestir, aún con su forma de hablar, se da uno cuenta porque tiene un estilo de vida que no encaja. Un impío normalmente es idólatra. Y no me refiero a que traiga su virgencita. No, idólatra de sí mismo. Idólatra de, no sé, la belleza humana. Mira, yo hace tiempo digo, agarraron a una persona viendo pornografía. Y el pastor le dice, ¿por qué está viendo usted pornografía? Y esa persona le dijo, no, pastor, yo estoy deleitándome con la naturaleza del cuerpo humano. Zángano impío. O sea, hay algo que en el impío sale porque tiene una cultura que no va conforme a la palabra. El impío normalmente seduce al más pequeño, espiritualmente hablando, para apartarlo de los caminos del Señor. El impío es una persona débil de carácter porque es sordo espiritualmente, es ciego espiritualmente. Es como esa ovejita que la llevas al matadero y ni hace ve. Solamente va, se deja guiar sin decir, a ver, ¿a dónde vamos aquí? El impío, amado, no tiene la capacidad de salir de las tinieblas por sí mismo. Por eso dice la Escritura en el libro de Mateo, no, en el libro de Lucas, no sea que las tinieblas, que la luz que dices tener en tus ojos sean tinieblas, porque gran oscuridad habrá. El impío, amado, es una persona tan orgullosa que no se puede humillar delante del Señor, que no puede despojarse de su entendimiento humano para poder recibir una verdad espiritual. Pero algo importante, es que Jesús, ¿cuántos aman a Jesús aquí? Vio a los impíos y los acercó. Vio a sus discípulos que eran impíos y los acercó. Vio a aquellos que sabía que creerían en Él y nos acercó. Porque dice la Escritura que en otro tiempo vosotros erais algunos de esos. Yo también fui súper impiazo, es más, pecador, 7 suelas con profesión, licenciatura, maestría en pecador. Todos éramos así, éramos de ese grupo. Pero Jesús, en su misericordia, nos acercó, nos salvó, nos revistió de gracia, de amor y nos dio su libertad. Aleluya. Dale palmas a tu Dios. Aleluya. Sin embargo, yo veo que los discípulos, conforme iban caminando con Jesús, ¿qué iban haciendo? Iban con Él, se les salían sus impiedades. Parte de ser impío, les faltaba la fe. ¿A cuántos les ha faltado aquí la fe? A todos. Eran medio rebeldes, llegaron a menospreciar a Jesús. Pero Jesús no llegaba y les decía, ay, es que eres un impío, y los agarraba, ¿no? Así les aplicaba el bullying pastoral. No, Jesús les evidenciaba el poder de Dios y les mostraba cómo los iba transformando. Por eso nosotros sí podemos ser transformados de toda impiedad y de toda maldad.
Un impío es aquel que se opone activamente a Dios. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron los de los diezmos y de las ofrendas, yo me oponía, porque yo ni me paraba en el sol para no dar sombra. No daba, pero ni las gracias. Porque me oponía estando dentro de la casa del Señor. Pero cuando mi amado Jesús me abrió el entendimiento, le dije, perdóname. Me llevó de mi maldad, de mi impiedad, a una transformación. ¿Por qué, mi amado? Porque aquellos que se oponen a aquello que dice la Escritura, que dice la palabra, que dice el Señor, la misma Biblia dice que andan según su carne. Por eso el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de este mundo es el motor de la impiedad y de la maldad. Y te lo pongo más sencillo, el destino de los impíos, es decir, de los que ya conocieron a Dios, pero no cambiaron su rumbo, es decir, que no se arrepintieron, van a pasar por la gran tribulación. Pregunta, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Respuesta, sí. El genuino convertido será levantado. ¿Algún genuino convertido aquí? Será levantado, pero el impío será dejado. Vas conmigo y te lo muestro en la Escritura para que no digas, ay, el pastor se sacó la chida. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, ojo, esto está impresionante, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Por eso el apóstol Judas, no Judas Iscariote, el apóstol Judas, el que hay una carta que se llama Carta del apóstol Judas, en su único capítulo, nos da la evidencia de que también hay maestros impíos. Y estos maestros impíos pervierten la iglesia torciendo la gracia. ¿Has escuchado hablar a aquellos que te dan permiso? Mira, peca lo que tú quieras, al fin la gracia es gratis. Esos son maestros impíos que desafían al Señor. Hay otro grupo de maestros impíos que te dan licencia para que puedas hacer inmoralidades, que puedes negar a Jesús mientras que no niegues al Espíritu Santo. Ojo, eso es impiedad. Pero veo en la Escritura que de forma sobrenatural Jesús, nuestro amado Salvador, se entregó por los impíos, por los que no tenían ley, por los que estábamos lejanos, por los que no lo conocíamos, para hacernos cercanos al Padre y transformar nuestra vida. Mira lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, aleluya, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y esta muerte la hizo con un fin. Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice, para que andéis. O sea, este es el propósito. Ya te trajo de la impiedad. ¿Para qué? Para que ahora andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso quiero recordarte algo. Nuestra santificación es algo progresivo. Qué hermoso fuera que ¡tilín! Santo, 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 ya flotemos, ¿no? Ya no más pecado, ya. Qué padrísimo, pero no es así.
Es un proceso de santificación a manera de que el Señor vaya sacando de nuestra vida todas nuestras actuaciones impías, para que poco a poco lleguemos a la estatura del varón perfecto según Jesucristo. Por ello nosotros debemos poner en práctica diversas cosas y te las muestro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10 dice: ojo, esto es algo que usted tiene que hacer todos los días. ¿Cuántos? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, aleluya, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿qué dice? Impiedad. Aleluya. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. Aleluya. ¿Quedó claro lo que es un impío, siete suelas, pecadorazo? Ok, ahora te quiero enseñar acerca del necio. ¿Alguno ha leído en la Escritura que dice Jesús que no le digas necio a alguien? Ok, vamos a aprender qué es, si es correcto y qué no es correcto. Acompáñame en la Escritura a Proverbios 18:6. Dice, hablando de los necios: con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. ¿Conoce alguno así? A ver, levánteme su mano. No el necio, el que conozca alguno así. Ok. Y dice la palabra: van en busca de una paliza. Ahora acompáñame a Proverbios 12, verso 15. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Una conclusión antes de llegar al final. Es decir, que las palabras, las actitudes, la autojustificación es la bandera que ondea el necio. Algo que yo encontraba al estudiar esto es que el necio, en muchos diccionarios lo toman como una persona tonta. Ajá. ¿Por qué? Porque es alguien que de forma recurrente cae en el mismo error. Y bíblicamente dice: como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en necedad. Yo me acuerdo hace muchos años tenía un labrador que cómo me gustaba ese perro hasta que vi esto. Un día le cayó algo mal, fue y comió pasto y después, ¿qué cree que hizo? Va conmigo, me ve así como que, ya me siento bien, ¿no? Y yo dije, ay, mi perrito. Y regresa y el zángano se lo come. Y regresa conmigo otra vez. Porque el perro, ¿qué? Vuelve a su vómito. De la misma manera el necio insiste en necedad. El conflicto de los necios, mi amado, es que no aprende a pesar de los errores. Se enfrenta uno y otra vez a lo mismo y no aprende. Comete el error varias ocasiones, pero lo peor es de que a su parecer todo está bien, porque según el necio no le hace daño a nadie. Hay algunas características que yo encontraba en la Biblia, y es que el necio prefiere los gustos del mundo y la aceptación de la gente, el aplauso de la gente que le rodea, en vez de el conocimiento de la palabra del Señor. Porque el necio no halla contentamiento en conocer a Dios. Se le hace tedioso, difícil, se le hace de que ay, qué flojera. Otra característica del necio es que
rechaza a la autoridad. Lo rechaza porque la autoridad normalmente genera disciplina. La autoridad, sea de los padres, de los jefes, de una autoridad delegada en la casa del Señor. Y cuando el necio recibe corrección, busca manipular las cosas a su arbitrio, diciendo, no, es que es exagerado o exagerada mi mamá. Es que solamente con sus favoritos y a mí me trae de bajada. Porque de que los hay, los hay. El necio de forma natural fácilmente se llena de ira. ¿Los has visto? ¿Sí los ha visto? Te voy a explicar por qué el necio se llena de ira o de rechazo. Porque es un método de defensa. Como se siente acorralado, mejor me enojo a manera de evadir la realidad de mi error. ¿Los has visto? ¿Ahora entiendes por qué el necio se enfada tanto? Fue sorprendido en el error, pero como no lo quiere aceptar, se enoja y explota. Y como dice el pastor, agarra sus Barbies, ¿verdad? El necio, amado, continuamente se mete en problemas a causa de su orgullo. Normalmente comete inmoralidades sexuales. El necio derriba con sus propias manos la herencia de sus padres, pero también lo que ha construido él o ella con sus propias manos. El necio, amado, tiene una frase, tiene dos frases. Es que Dios no me oye. Es que Dios no me ama. Mientras que, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al cristiano, al impío, al necio, al pecador siete suelas. Qué fuerte. Pero el necio lo que hace es, Dios no me oye, a Dios no le intereso. Con esto en mente quiero desarrollar algo interesante. Cuando Jesús dice, no les digas necio, en la traducción del griego, porque es Nuevo Testamento, usa una palabra que se escribe raca. Esa palabra raca es muy diferente al término necio. Te voy a explicar por qué. Porque la palabra raca significa lejos del alcance de Dios. ¿Me di a entender? Te lo voy a abundar en esto. Cuando una persona en aquellos tiempos le decía, raca, le está diciendo, estás condenado a una eternidad sin Dios. Que sería el equivalente de que en estos tiempos una persona diga, maldito seas con toda maldición. Eso significa la palabra raca. Por eso Jesús prohibió tan terminantemente usar esa frase, porque nadie tiene el derecho de maldecir a otra persona. Eso es lo que significa la palabra raca, muy diferente a la palabra necio. Los traductores, pues digo, yo no soy versado en el griego, pero sé leer. Y esa es la gran diferencia. La palabra necio es aquel que describe una persona que es imprudente, porque se aferra a sus discusiones, afirma algo que ya se le demostró que es un error. ¿Por qué? Porque quiere expresar, quiere mostrar que es más inteligente o que él tiene una legítima realidad. El necio, mi amado, vive de acuerdo a su necedad. ¿Qué significa necedad? Muy sencillo.
aquella persona que se opone a la sabiduría. ¿Alguien se acuerda el grupo de personas al cual Jesús les dijo necios? Le dijo a los fariseos, a los saduceos, perdón, a los fariseos y a los escribas, necios. Pero ojo, los fariseos y los escribas era gente que estaba llena de gran intelectualidad. Eran bien inteligentes. Se la sabían. Por eso el necio es aquella persona que tiene ceguera espiritual. ¿Alguien va conmigo? Por eso es tan necesario que nosotros clamemos al Señor para que abra nuestro oído espiritual y nos dé visión espiritual a fin de no pasar por la consecuencia de la necedad. La necedad, amado, amada, tiene varias consecuencias. Una de ellas es la aflicción, el enojo y el mal genio. ¿Alguno por aquí? No, pastor, yo siempre ando bien contento. Estas tres, la aflicción, el enojo y el mal genio, no producen bendiciones, amado. Normalmente estas tres, la aflicción, el enojo y el mal genio, generan enfermedad. Y al estar enojado, mírame aquí, al estar enojado, ¿te es fácil meterte con Dios? Es bien difícil, porque a una persona enojada le es difícil, a causa de su corazón contaminado, humillarse delante del Señor. Y eso genera orgullo. ¿Y qué dice que el Señor hace con los orgullosos? Los mira de lejos. El necio, mi amado, se enfrenta a otro tipo de consecuencia. Y es que sus palabras se vuelven manipuladoras. Es decir, maquillan la verdad. Y si el oyente no tiene al Espíritu Santo, fácilmente será manipulado. Así que si usted comparte habitación o con familia, con alguna persona con estas características, le toca a usted clavarse con el Señor para aprender a discernir. No, otra vez viene con su barbaridad, con sus palabras huecas, me está maquillando otra vez las cosas. Estamos juntos. Para terminar, la necedad, amado, amada, provoca que abramos nuestros labios para avivar nuestro yo. ¿Me voy a entender? En el libro de Job, capítulo 22 o 23 me parece, está hablando Elifaz, uno de los amigos de Job, y le dice, parafraseado, después de haber oído todas tus barbaridades, Job, mi espíritu hierve para que abra mi boca. ¿Te ha llegado a pasar de que te están diciendo cosas y quieres comenzar a defenderte? Ahora aquí, pastor, aguas, no sea usted necio. Calladito, me veo más bonito. Un día yo aprendí algo. Hay veces que me toca a mí que el Señor levante mi cabeza. Y me quedo callado aun cuando yo sé que yo tengo la razón. Dice la Escritura que el que se queda callado pasa por sabio. Me quedo callado. Y hay otras ocasiones en las que el Señor me lleva a hablar. Es decir, amado, no se quiera defender de todas. Pregúntele al Señor, Señor, ¿tengo que defenderme? ¿Tengo que hablar? Y el Señor le va a guiar. El hombre necio carece de dominio propio. ¿Por qué?
porque siempre busca ser visto, busca tener una posición. Es decir, busca mostrar un disfraz, el cual espiritualmente no es. Amén. Aprendamos a tener oído para las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre bueno y eterno, te damos gracias esta noche por tu buena palabra. Y queremos pedirte, Señor, danos oídos espirituales. Danos entendimiento para discernir las palabras. Haznos, Padre, gente del libro, de tu palabra, a manera de comprender lo que nos ha sido oculto, de discernir las palabras. Tu palabra dice, Señor, que así como la lengua degusta los sabores, así también el oído degusta las palabras. Haznos entendido, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Evita, Padre, por favor, que seamos gente impía y necia. Fórmanos en tus manos conforme a gente sabia, prudente y entendida y avisada. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Amén. Dale paz.